en pantalla para ya conversar sobre eso. Nelson, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Me agarran en la calle, pero bueno, está, vamos arriba igual. No es el lugar más apto No hay para oír el problema, llamado. no. No sé si pudiste escuchar algo de lo que decíamos, pero la idea es Sí, comentar algo sobre el tema de la reforma educativa, ¿no? sí, bueno, no sé, tiene muchos aspectos, no sé de qué quieren hablar sobre esta reforma educativa, No, si en términos generales o algún aspecto en particular. no, en términos generales, porque se está discutiendo en estos días en el Parlamento el tema de la rendición de cuentas. Hay, bueno, recortes que afectan muchísimo a toda la enseñanza secundaria y queríamos conversar un poco sobre eso, sobre qué cosas están planteando ahora ustedes en esta rendición. Bueno, particularmente en la rendición de cuentas, nosotros seguimos sosteniendo de que este gobierno ha impuesto un recorte de más de 80 millones de dólares en lo que va de estos 2 años de, de administración, y en esta rendición de cuentas se habilita una partida más o menos en términos generales de unos 60 millones de dólares que está distribuida en términos generales entre dos grandes elementos, que son la recuperación salarial de todo lo que hemos perdido los docentes en estos 2 años y medio de administración, y parte de ello también para esta transformación educativa que desde la FENAPES la hemos definido como una transformación de terror por las características que tiene. Sí, exactamente, exactamente. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que ustedes están cuestionando de esta reforma de terror, como ustedes la han calificado, ¿no? Mira, esencialmente nosotros creemos que es una reforma que atenta contra el acceso democrático al conocimiento, desde el sentido de que hay una modificación poniendo en el centro de la educación al trabajo en competencias y no principalmente sobre lo que es el conocimiento y las asignaturas, eh, que es lo que conocemos de los centros educativos, y además está en disputa el sentido por lo que es la educación pública, ¿sí? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de la educación pública y cuál es la finalidad que nosotros entendemos que tiene la educación pública en la formación de los y las estudiantes en función de un proyecto de país? Esencialmente esas son las dos cuestiones que estamos poniendo arriba de la mesa, que son elementos bastante, digamos, complejos de encarar y de explicar, pero esencialmente los resumimos en esos dos aspectos: el acceso democrático al conocimiento y el sentido que tiene la educación pública o sea, tanto para los trabajadores de la educación como para el pueblo uruguayo en general. En este último punto que vos mencionás hay un avance importante de lo que es el sector privado. Se busca, hay una Correcto. búsqueda de su... Esencialmente, una de las cosas que estamos tratando de poner arriba de la mesa es que este proceso de transformación educativa abre las puertas a lo que la FENAPES desde hace mucho tiempo venía denunciando como un proceso de privatización y mercantilización de la educación, en donde los actores privados empiezan a tener un rol muy preponderante y definitorio en lo que es la provisión de servicios educativos en el país. Y en ese sentido, nosotros creemos que vamos a una apertura del mercado en donde el lucro es un aspecto importante como finalidad de este proceso de apertura, en donde sospechamos, y digo, no es solo la sospecha, sino que la FENAPES lo ha estudiado también, que vamos a ir en camino a un mercado educativo en donde el que tenga más dinero pueda comprar una mejor educación y quien tenga menos dinero conformarse con una educación pública pobre para pobres. Tal cual. Hay que decir que todo esto, yo recuerdo que ya FENAPE ¿Hola? lo ¿Me escuchan? planteaba en el último congreso que tuvo aquí en la ciudad de Carmelo hace un par de años atrás, ya venía siendo planteado por FENAPE. Esto tiene que ver con la eliminación de cursos, cantidad de
profesores y de alumnos por aula, adjudicación de cargos y de horas y de todas esas cosas, Nelson? Y son parte de este proceso, ¿sí? Esencialmente todo esto que estamos viviendo es parte de ese proceso de transformación que hace que obviamente al haber menos presupuesto y un achique del Estado en torno al presupuesto de la educación, tengamos más estudiantes dentro de las aulas, menos profesores trabajando, hay todo digamos, una sucesión de cosas que se dan en función de este achique, de esta reducción, de este recorte de presupuesto que estamos experimentando en estos años. Y ese presupuesto que se otorga en esta rendición de cuentas, la mitad va para la transformación educativa y no para la recuperación salarial, la creación de nuevos grupos, como nosotros venimos reclamando hace mucho tiempo. Se habla de muchas horas de pérdida de salario, ¿no? Durante estos años. Sí, nosotros al principio del periodo dijimos que se iban a recortar en el entorno de unas 50.000 horas y nos acusaron de todo un poco, de alarmistas, de mentirosos, y efectivamente eso fue lo que terminó sucediendo. Es más, eso fue solo en secundaria. Si además le sumamos el recorte de horas que ha experimentado también la formación técnico-profesional, la de UTU, y algo en primaria, el recorte se va mucho más arriba de las 50.000 horas, que, a ver, entendámonos, estamos hablando de 50.000 horas semanales de clase en donde tan solo el Consejo de Educación Secundaria tiene un poco más de 300.000 en la semana, en todos los liceos del país. Esto quiere decir que el recorte implica aproximadamente una sexta parte de la cantidad de horas que se trabajan en secundaria semanalmente, ¿sí? Para que se entienda qué es el recorte de las 50.000 horas en términos, en comparación, en relación a qué significa y en términos globales con la cantidad de horas que estamos trabajando semanalmente. Cuando tú decís educación para ricos y educación para pobres, esto tiene que ver directamente con la calidad de la educación que se plantea para el futuro, ¿no? Y nosotros sospechamos que sí. Sí, esto no tenemos certeza absoluta porque en realidad esto todavía no ha sucedido, pero empezamos a transitar hacia un camino en donde si la educación pública estatal se va a centrar en las competencias y no en el conocimiento, estamos hablando de que desde esa perspectiva lo que se está formando es mano de obra funcional y barata a los efectos de cumplir con lo que el mercado pide, ¿sí? Personal que sea nada más capaz para realizar alguna tarea, pero que no tenga capacidad de análisis, de reflexión, de cuestionamiento de los procesos, no, nada de eso. El conocimiento acá juega un rol secundario y, por supuesto, eso tiene serias consecuencias en lo que es el desempeño de los trabajadores en su función. Totalmente, totalmente. Y aparte hay como una especie de silenciamiento de lo que es la información y la circulación de la información. Yo recuerdo que hace poco se envió una circular diciendo que en las asambleas técnico-docentes no se podía hablar de determinadas cosas, sino específicamente de las áreas. Ahora se conoció una circular donde los profesores para difundir alguna actividad tenían que pedir permiso a la dirección y a las autoridades. Dentro de este marco de demonización de la actividad sindical, ¿hay un intento de silenciamiento por parte de las autoridades? Sí, por supuesto. Yo creo que eso salta a la luz cuando observamos todo lo que ha sido la persecución sindical, las medidas por parte de la administración, expresadas inclusive en circulares, o sea, en resoluciones escritas de la administración, del CODICEN, hacia los docentes, particularmente en secundaria también ha habido esas circulares que nosotros le llamamos circulares bozal, que impiden a los docentes expresarse o llevar
a tapabocas con determinados mensajes en el momento que estuvimos en emergencia sanitaria. Pero además aquí hay también una manera de hacer política. Ya lo dijo el presidente, a ellos los eligieron para mandar y eso es lo que están haciendo. O sea, de que todo lo de la construcción democrática con amplias mayorías, eso no existe para ellos. O sea, es parte de una concepción de cómo se ejerce el gobierno que tiene la derecha de nuestro país. La derecha cree en la democracia representativa, o sea que ellos fueron los elegidos para gobernar por al país durante 5 años, y cualquier planteo que sea discordante con los que plantean las autoridades, lo anulan, lo acallan, lo minimizan, lo ridiculizan, lo insultan. Y esa es su estrategia, esa es su manera de hacer política, que no lo vemos solo en educación, lo vemos en muchos otros ámbitos del ejercicio del gobierno del Estado. Pero bueno, esas son las autoridades que tenemos y son las autoridades que vemos, que elegimos la mayoría de los uruguayos. Yo particularmente no. ¿Cómo sigue la lucha, Nelson? ¿Cómo? ¿Cómo sigue la lucha ahora de FENAPES? Y mirá, desde la FENAPES hemos trazado un plan de acción para lo que queda del año, que consiste en cerrar la batalla por la lucha por el presupuesto en esta rendición de cuentas y enfocarnos particularmente en lo que va a ser el centro de la federación de aquí a fin de año, que es la realización del Congreso Extraordinario de Políticas Educativas, secretaría de la cual yo soy responsable, en donde será en ese congreso donde discutiremos y sentaremos las bases de cuál es la educación que desde la FENAPES queremos desarrollar, o sea, los principios de la educación que, está claro, difieren tanto en su forma como en su cometido respecto de lo que se está planteando actualmente. Podría decir que hay una diferencia diametral con respecto a lo que se está planteando ahora. Y esencialmente ese es el objetivo que tenemos trazado de aquí a fin de año con la federación. Bien, ¿dónde te agarramos caminando? ¿Estás en Tacuarembó? Estoy en Tacuarembó, voy rumbo a mi casa, salí del gimnasio y ahora vengo llegando a mi casa. Bien, muchísimas gracias, Nelson, no te molestamos más, te agradecemos muchísimo tu participación y bueno, clarísimo tus palabras, es muy claro, una lucha que tiene que continuar, obviamente. A las órdenes para lo que necesiten, este es mi número, me pueden llamar, me avisan, coordinamos y conversamos en cualquier momento y cuando ustedes decidan. Va a haber más oportunidades seguramente en las próximas semanas, sin lugar a dudas. Pero cómo no, con mucho gusto, un abrazo. Bien, entonces de esta forma hablábamos con el dirigente